Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea nuestro Dios. Pues el pasaje que el hermano leyó al empezar la reunión hoy, el hermano Nicolás, leyó de Efesios capítulo 2, versículos 1 a 10. Este pasaje se trata de la gloria de Dios en la salvación del pecador por pura gracia. Y el título del mensaje en esta mañana es Gracia Sublime, o bueno, Sublime Gracia. El título es Sublime Gracia. Y como siempre seguimos entonces con nuestra serie de predicaciones sobre esta bendita primera carta de Pedro. Vamos a empezar con una introducción y vamos a indagar entonces luego en el texto que nos toca en esta mañana según la voluntad del Señor. Estamos hablando entonces hoy de sublime gracia. La gracia de Dios es la buena noticia del Evangelio cristiano. El Señor, como Nicolás nos leyó, salva a su pueblo por pura gracia. Es decir, su favor inmerecido. Nadie aquí merece el favor de Dios. ¿Por qué Dios decidió escogernos desde antes de la fundación del mundo? Por pura gracia. Porque Dios decidió enviar a su Hijo con el fin de que diese su vida por nosotros en la cruz, derramando su sangre en expiación por pura gracia. Porque Dios decidió regenerarnos por el poder del Espíritu Santo por pura gracia. Y los que pertenecemos al Señor no nos cansamos nunca de oír acerca de la gloria y de la gracia de Dios revelada en nuestra salvación. Y esta bendita gracia de Dios es un bálsamo para el corazón atribulado. No importa cuántos años llevemos en el Señor, la gracia de Dios sigue asombrándonos. Y la gracia de Dios, hermanos, no es únicamente algo que Dios usa para comenzar, iniciar, arrancar nuestra salvación, sino que esta misma gracia es capaz de sostenernos en todo el camino cristiano que llevamos, hasta que no estemos en la presencia del Señor. Pienso en Hechos 20, versículo 32, cuando Pablo se dirige a la iglesia de Mileto, y él dice, antes de dejarlos, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La gracia es capaz de salvarnos y la misma gracia que nos salvó nos sigue sosteniendo en todo el camino hasta el fin. Hoy entonces queremos estudiar esta doctrina de la gracia de Dios revelada en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 11. Pues vamos a ver entonces la palabra en 1 de Pedro 1. Leeremos como siempre del 1 hasta el versículo 12. Y la semana que viene predicaremos sobre el versículo 12, cerrando esta primera sección de la carta. 1 de Pedro capítulo 1, y leeremos del versículo 1 hasta el 12, pero vamos a predicar de los versículos 10 y 11. Así que, si alguien quisiera leerlo en voz alta, 1 Pedro 1, del 1 al 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos
se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, muchas gracias, muy bien leído, gloria al Señor, excelente. Gloria al Señor. Pues muy bien, para vosotros que a lo mejor habéis perdido un par de mensajes, también vosotros que estáis visitándonos en esta mañana, un poco del contexto de esta carta. Los que habéis estado desde el principio ya estáis hartos de oír esto, pero repito por amor a los que no han estado con nosotros. Pedro está escribiendo esta primera carta en los años 60 del primer siglo. Y está escribiendo su carta a 7 congregaciones perseguidas en Asia Menor, hoy día conocida como Turquía. Esto ya lo tenemos bien asimilado. Y Pedro, entonces, al arrancar la carta, lo que quiere hacer para animar a la iglesia perseguida es predicarles el Evangelio. La carta arranca con pura dinamita. Habla de que Dios en el pasado nos predestinó, resucitó a Cristo, nos regeneró por el Espíritu Santo. Y luego nos dice que en el presente nos está guardando por su poder mediante un don llamado fe salvadora, no fe temporal, no fe milagrosa, no fe intelectual, fe salvadora. Y en el futuro, siglo 4, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. El pasado, el presente, el futuro del pueblo de Dios está en las manos del Omnipotente. En base a esta grandiosa obra de salvación, Pedro prosigue en el versículo 6 a animar a una iglesia perseguida a gozarse. Que, humanamente hablando, es una locura. ¿Cómo vas a animar a un pueblo perseguido a regocijarse? Porque tenían el Evangelio. El Evangelio es suficiente. Entonces Pedro lo que hace a partir del 6 en adelante, hasta el versículo 9, que tocamos la semana pasada, predicando sobre la salvación como regalo de Dios, el alma como don de Dios, vimos entonces que el Evangelio produce gozo. Y Pedro ahora, en el versículo 10 y en el versículo 11 y también el 12, que vamos a predicar la semana que viene, sigue con el mismo hilo de pensamiento. Él está diciendo que tenéis que gozaros, hermanos, por el Evangelio, y también porque los profetas mismos quisieron entender la gloria del Evangelio. Y la semana que viene vamos a hablar sobre los ángeles, que también querían entender más cabalmente acerca del mensaje de la gloria del Evangelio cristiano. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, para vosotros que estáis tomando apuntes, siempre es una buena tomar apuntes para luego repasar el sermón en casa, o descargarlo, ¿no?, de la página web de la iglesia también, que podéis hacer. Vamos a dividir versículos 10 y 11 en los siguientes 3 puntos. Ya sabéis, ¿no? Si un mensaje no tiene 3 puntos, no hay unción, ¿no?, en la predicación. Así que los 3 puntos tienen que estar, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 puntos, hay bendición. Esto ya es una especulación mía. Muy bien. Primer punto hoy. La gracia revelada en los profetas. La gracia revelada en los profetas. El título del mensaje es Sublime Gracia. Primer punto, la gracia revelada en los profetas. Segundo punto, también versículo 11. Versículo 11 digo. La gracia revelada por el Espíritu. La gracia revelada por el Espíritu. Y tercer punto, último punto de hoy. La gracia revelada en Cristo. La gracia revelada en Cristo. Repito rápidamente. 1. La gracia revelada en los profetas. 2. La gracia revelada por el Espíritu. Y 3. La gracia revelada en Jesucristo. Vamos a empezar entonces con el primer punto y volveremos a leer el versículo 10. Dice el versículo 10 lo siguiente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces Pedro aquí está hablando conforme al hilo que había establecido desde el principio. Está hablando de la salvación, el Evangelio, la gloria de la gracia de Dios. Y está siguiendo este hilo en el versículo 10. Los profetas también, hermanos, querían entender acerca de esta salvación. Y aquí Pedro usa 3 verbos para describir a los profetas. 3 verbos, 2 son sinónimos, así que tenemos aquí 2 acciones. En primer lugar tenemos el verbo profetizar, los profetas que profetizaron, y luego tenemos los verbos inquirir e indagar, que son sinónimos. Inquirir es un poco una palabra rara. ¿Alguien sabe qué significa inquirir? Exactamente, son sinónimos. Entonces, los profetas profetizaron y también inquirieron e indagaron. Son sinónimos, es decir, profetizaron y estudiaron. 3 verbos, pero 2 acciones diferentes. Antes entonces de
hablar sobre estos verbos para hacer justicia a la palabra de Dios, tenemos que predicar la palabra tal cual está escrita. Me gustaría explicaros quiénes son los profetas. Los profetas que profetizaron. Cuando Pedro escribió esta primera epístola, él no tenía el Nuevo Testamento. Cuando Pedro y Pablo y los apóstoles se pusieron a escribir las cartas del Nuevo Pacto, ¿qué Biblia tenían ellos? El Antiguo Testamento, en efecto. Entonces, cuando Pedro está escribiendo, está pensando en los escritos del Antiguo Testamento. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, la primera persona en ser llamada profeta textualmente, lingüísticamente, es Abraham. Y la palabra se usa por primera vez en la Biblia en Génesis 20, versículo 7, cuando Dios se dirige al rey de los filisteos, Abimelech, y le dice a Abimelech textualmente, devuelve Sara a su esposo, a su marido, Abraham, porque él es profeta, él es nabí, y él orará por vosotros y viviréis. Entonces Abraham es la primera persona en ser llamada profeta textualmente. No obstante, aún antes de Abraham, sí que hubo un profeta en la Biblia. Y él sale mencionado en el penúltimo libro de la Biblia, en el libro de Judas. Y Judas 14 y 15 registra una profecía de un hombre llamado Enoc. Enoc profetizó, Judas revela o registra su profecía, y Enoc, un hombre que caminaba con Dios, profetizó acerca del gran juicio que ha de consumir a los adversarios de Dios. Entonces, más o menos, la tradición profética en la Biblia empieza con Enoc como persona, aunque Dios ya había profetizado en el huerto del Edén, ¿no? Que tú ibas a aplastar la cabeza del serpiente, la simiente de la mujer. Pero con Enoc empieza esa tradición profética, y, bueno, el último profeta del Antiguo Pacto sería, dependiendo del autor que consultes, sería o Malaquías o Juan el Bautista. Aunque algunos dirán, Juan el Bautista es el primer profeta del Nuevo Pacto. Bueno, ahí tampoco no vamos a perder nuestra salvación, ¿no? Por posicionarnos en este tema. Entonces empezamos con Enoc, y luego hasta los días de o Malaquías o Juan el Profeta, está esta tradición profética ya montada. Entonces, cuando Pedro se refiere a los profetas, tiene en mente desde los días de Enoc hasta los días de Malaquías. Y los profetas, como regla general, daban sus mensajes en medio de generaciones perversas, pervertidas, decadentes y corruptas. Como regla general, cuando Israel andaba bien, Judá andaba en pos del Señor, no hacía falta el ministerio profético. No eran tan destacados los profetas. Pero cuando el pueblo empezó a desviarse, Dios levanta a profetas, voceros valientes de Dios, que denunciaron el pecado. Y muchos de estos profetas tienen libros en la Biblia que fueron escritos por ellos mismos. Por ejemplo, tenemos pues el libro de Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Sofonías, Ageo, Zacarías, etcétera, etcétera. Tenemos una gran cantidad de libros que llevan el nombre de profetas. Entonces, Pedro tiene en mente estas personas cuando dice los profetas que profetizaron. Entonces, ahora podemos acercarnos a estos dos verbos. En primer lugar, profetizar. Los profetas que profetizaron. Profetizar, a veces corremos el peligro en nuestros días de creer que profetizar solamente tiene que ver con predecir el futuro. Es cierto que el predecir el futuro forma parte del paquete profético. Sí, es cierto que los profetas sí hablaban del futuro, pero lo más importante en el mensaje profético es la voz de Dios en el presente llamando al pueblo a arrepentirse. Por ejemplo, los profetas sí hablan del juicio venidero de Dios, pero lo hacen con el fin de que el pueblo en el presente se arrepienta. Entonces sí, los profetas hablan del futuro, por supuesto que sí, pero lo que más cuenta en su mensaje es la implicación en el presente de esta profecía futurista. Y, como bien sabemos, la gran mayoría de las predicciones proféticas de los profetas no son, como decirlo, del todo agradables. Yo no creo que haríamos mucho caso si los profetas volvieran a predicar en España hoy en día. Yo creo que si Isaías se pusiera a predicar en muchas iglesias de España,
sacarían las piedras y le cortarían la cabeza. Tú lees un texto profético, léelo, apréndelo de memoria, sube al púlpito y predica el mensaje que acabas de leer, te van a disparar después del culto. Los profetas no eran mariposas. Los profetas no eran hombres flojillos, no eran ositos de peluche. Llamaban las cosas por su nombre, porque el Espíritu de Dios les había dado poder de lo alto. Y predicaban de cosas no agradables. Pero el verdadero profeta no solamente hablaba de juicio, sino también dejaba abierta la puerta de esperanza para el remanente del Señor, para los arrepentidos. Yo pienso, por ejemplo, en el tomo de Jeremías. Este hombre tiró 40 años profetizando, advirtiendo al pueblo: si no os volvierais al Señor, Él os va a llevar al cautiverio en Babilonia, con Nabucodonosor, precisamente como el rey, Dios lo hizo. 40 años profetizando devastación, juicio, exilio. Pero también, dice el Señor en Jeremías 29, versículo 10, textualmente: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo, el Señor, os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es decir, hermanos, incluso en los momentos más oscuros, decadentes, perversos de la historia del pueblo de Dios, había esperanza para los arrepentidos. El verdadero profeta no solamente predica de juicio, sino también de esperanza y restauración para los convertidos. Jeremías también, en capítulo 33, versículo 33, predica del nuevo pacto que Dios había de efectuar para con su pueblo. En medio de una generación decadente, el profeta llama las cosas por su nombre, pero también predica de esperanza para los que se arrepientan de todo corazón. Y cuando Pedro aquí dice, en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, seguramente Pedro tenía pasajes así en mente. Pasajes de restauración, pasajes de bendición, como Jeremías 33, pasajes tocantes al nuevo pacto, o Ezequiel 36, cuando Dios iba a concedernos un nuevo corazón y quitar el corazón de piedra. Los profetas profetizaron de esta gracia venidera. Ahora bien, el segundo verbo, el segundo y el tercer verbo, que es una sola acción, es inquirir e indagar. Los profetas entonces profetizan, dan a conocer la palabra de Dios, llaman al arrepentimiento, dan mensajes de esperanza para los arrepentidos, y por el otro lado, inquieren e indagan. Pues en términos nuestros, estudian, eran estudiantes. Los profetas no eran vagos, ni perezosos, ni perdían su tiempo, redimían el tiempo, estudiando las profecías que ellos mismos habían dado. Y aquí estudian el contenido de sus propias profecías. Ellos profetizan acerca de la gracia destinada al pueblo del Señor. Y ellos sabían que Dios los había llenado la boca de su palabra, y cuando pusieron por escrito estas profecías, las estudiaron. Eran estudiantes. Ellos sabían que Dios había puesto su palabra en su boca. Quiero citaros un comentario de un comentarista bíblico llamado A.B. Rudd, R-U-D-D, A.B. Rudd. Él dice lo siguiente tocante este verbo estudiar, inquirir, indagar. Dice lo siguiente: estos versículos presentan un interesante aspecto de los profetas del Antiguo Testamento. No comprendieron siempre el profundo significado de sus propias comunicaciones, y convencidos de que estas comunicaciones tenían una profundidad de significado más allá de su propia inteligencia, ellos inquirieron e indagaron con diligencia a fin de descubrir dicho significado. Es así. Los profetas profetizan un mensaje que no consiguen entender. Fueron inspirados por Dios, pero no tenían alumbramiento. Donde nosotros sí tenemos alumbramiento, pero no somos inspirados como lo fueron ellos. Los profetas lanzan un mensaje sin entenderlo plenamente.
y por lo tanto se dedicaron a estudiar sus propios mensajes y profecías. Ellos sabían que Dios iba a hacer algo poderoso y querían saber más acerca de ello. Entonces esta observación, hermanos, nos lleva a darle la gloria a Dios por la grandiosidad de nuestra salvación. No podemos tomar la salvación a la ligera. Si los mismos profetas, hombres santísimos, quisieron entender estas cosas misteriosas, hermanos, tú y yo que hemos visto la salvación de Dios en Jesucristo, ¿cuánto más debemos alabar al Señor y darle gracias por permitirnos a nosotros entender la salvación de Dios en Jesucristo? Debería provocar alabanza y gratitud en nuestros corazones hacia el Señor. ¡Qué privilegio el nuestro! Y Pedro, como un buen pastor, está escribiendo una iglesia perseguida. ¿Cómo consuela una iglesia perseguida? Diciéndoles, hermanos, en vez de fijaros en vuestros detractores, en Nerón y sus hombres, sus soldados del ejército romano, en vez de fijaros en el problema, fijaros en la gloria de vuestra salvación. Que hasta los profetas como Isaías y Jeremías y Ezequiel quisieron entender esto, lo que estáis viendo y entendiendo vosotros, hermanos. Regocijaos, gozaos, no tomad la salvación a la ligera. Hoy cuando entré hablé con Ariel durante unos minutos y comentábamos sobre el vídeo que se estrenó anoche, o se puso anoche en la pantalla, se dice, ¿no? Del culto unido en Príncipe de Paz. Y para vosotros que no estuvisteis, colocaron un vídeo de una tribu, no sé, ¿alguien se acuerda del sitio donde estaban? Nueva Guinea, y iban en el avión con Biblias traducidas al idioma de esta tribu de Nueva Guinea, Guinea Nueva, ¿no? Llega el avión y fue, de verdad, se nos caían las lágrimas. Llega el avión con las Biblias traducidas, ¿y qué hace toda la tribu? Bailando, cantando, y el pastor principal ahí de la zona empezó a orar y orando, Señor, como tú dijiste a Samuel, que había de ver a Simeón, que había de ver tu gloria antes de morir. Tú me prometiste, Señor, que yo iba a ver la Biblia en mi idioma antes de morir. Señor, has cumplido con tu palabra. Oh, hermanos, y ver a aquella tribu llorando, bailando, cantando al Señor. Y aquí, hermanos, tenemos la palabra de Dios en papel y tinta. Tenemos el mensaje de la gracia de Dios, la salvación. Oh, hermanos, tenemos que sentirnos avergonzados si no estamos bailando y dando gloria y gracias al Señor con lágrimas en nuestros ojos. Oh, demos las gracias a Dios por permitirnos entender la grandeza de esta salvación en Cristo. Abracemos la palabra, besemos la palabra, atesoremos esta palabra sobre todas las cosas, porque nos da el mensaje de salvación en Jesucristo. Los profetas profetizaron y anhelaron entender más plenamente las cosas que tú y yo muchas veces damos por sentadas. Agradezcamos al Señor, alabemos al Señor por esta gracia revelada a través de los profetas. En segundo lugar, ahora leeremos el versículo 11, enfocándonos en el siguiente título: la gracia revelada por el Espíritu. Hemos hablado de la gracia revelada en los profetas y ahora la gracia revelada por el Espíritu. Versículo 11 dice lo siguiente: los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Repito esta primera cláusula: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo podían los profetas del Antiguo Pacto profetizar con tanta precisión acerca del futuro? ¿Cómo podían hacerlo? Mira, ¿cómo leer Isaías capítulo 53? Una profecía de Cristo 700 años antes de que el Mesías naciese. ¿Cómo pudo Isaías hablar en términos tan claros acerca del Redentor? ¿Cómo? Aquí está la respuesta.
Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. La clave es el Espíritu Santo. Yo soy un hombre mortal, frágil, 45 años, yo voy a morir. Y yo no puedo deciros, hermanos, lo que va a pasar mañana. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar esta noche. ¿Cómo puede un hombre entonces, 700 años antes de que nazca Cristo, profetiza tan explícitamente acerca del Mesías? Por el Espíritu de Cristo que estaba en él. Entonces estaba escuchando un sermón esta semana de John Piper y él dijo algo muy impresionante, la verdad. Y él decía, hermanos, fijaros, Cristo ya predicaba antes de nacer. Porque dice aquí el texto, en 1 Pedro 1:11, que fue el Espíritu de Cristo el que predicaba acerca de sí mismo. El Espíritu de Jesús anunciaba la venida de Jesús 700 años antes de que naciese. Eso ya punto aparte, ¿no? Pero el Espíritu da a estos hombres la capacidad de profetizar con toda la precisión del mundo. El Espíritu de Dios estaba en los profetas. No hay otra explicación. Estas cosas no se pueden manufacturar por el poder ni la sabiduría humana. Por lo tanto, la Biblia es un tesoro de tesoros. No es como un documento de Platón, no es como un rollo de Aristóteles o unos pensamientos o dichos de Sócrates, no. Eran hombres mortales, finitos, pecaminosos. En este libro tenemos la mismísima palabra de Dios. Y aunque teólogos liberales dicen en esos días, no, es que la Biblia está repleta de mitos, leyendas, errores y contradicciones. Tonterías. Disparate. La Biblia es la inspirada, infalible, inerrante palabra del Señor. Y vamos a defenderla hasta la muerte. Dios defenderá su palabra. Tú y yo, hermanos, tenemos las palabras de los profetas registradas en el Antiguo Pacto. Somos bienaventurados. Hermanos, tú y yo tenemos las palabras apostólicas registradas en el Nuevo Pacto. Somos doblemente bienaventurados. Hermanos, como si fuese poco, hermanos, tenemos las palabras, hechos y dichos de Jesucristo registrados en los evangelios. Somos triplemente bendecidos. Tenemos la palabra de Dios, la gracia del Señor revelada hacia nosotros. Y mientras leemos esta palabra, oímos la voz del Señor. Qué importante es, hermanos, leer la palabra entre semana. Qué importante es congregarnos el domingo por la mañana para escuchar la palabra del Señor. Así como ovejas, crecemos en las cosas de Dios. El Espíritu entonces que estaba en los profetas anunciaba algo acerca de la gracia de Dios. Y hay dos cuestiones aquí que entusiasmaron a los profetas. Dice, versículo 11, ¿qué persona y qué tiempo? ¿Qué persona y qué tiempo? ¿Qué persona? ¿Cómo sería Jesús de Nazaret? ¿Cómo sería el Mesías? ¿Cuándo vendría? ¿En qué momento de la historia? ¿Cómo sería? Quisieron entender todo esto. Y esta misma inquietud estaba presente en el corazón de Juan el Bautista antes de que le ejecutaron. ¿Os acordáis que él está en la cárcel y hace una pregunta a Juan? Porque estaba un poco peleando con la duda. ¿Qué pregunta hizo Juan? Eso es. Y preguntarle a Jesús si de verdad es aquel que había de venir. Entonces él está con esta inquietud profética. ¿Qué persona, qué tiempo será Jesús de Nazaret, el Mesías? Juan estaba peleando con la duda ahí en la cárcel. Y luego Jesús consuela a Juan. Tú ves, dile a Juan, las señales mesiánicas son más que evidentes. Los ciegos ven, los cojos saltan, los leprosos son sanados. Yo soy el Mesías. Y Juan mismo, su propio ministerio, ¿os acordáis? Él estaba inmerso en la palabra del Señor. Y claro, él habrá aprendido desde chiquitito la historia de Abraham e Isaac. Abraham sube al monte Moría con su hijo Isaac. Isaac es listillo. Era jovencito, pero listillo. Papá, yo veo aquí madera, pero yo no veo ningún cordero. Abraham le dice a Isaac, no te preocupes, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. 2000 años después, Juan Bautista está ahí bautizando a la gente en el Jordán, ve a alguien en la instancia y dice, he aquí, el Cordero de Dios,
que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. Juan vio el cumplimiento del plan profético de Dios en Jesucristo. Y todos los profetas tenían esta inquietud. ¿Qué tiempo, qué persona, cómo sería el Mesías? Esta preocupación entonces dominaba el corazón de Juan y también dominaba el corazón de los profetas del Antiguo Pacto. Y gracias al Señor, tú y yo, como pueblo del Nuevo Pacto, somos de nuevo triplemente bendecidos. Dice Juan en capítulo 1, 18. Por la ley, por medio de Moisés fue dada la ley, pero por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad. Hemos recibido el beso del nuevo pacto. No volvamos al antiguo. No volvamos a buscar nuestra justificación delante de Dios en base a nuestras obras. Gloriémonos en la belleza del nuevo pacto. La salvación de Dios en los méritos, las buenas obras de Jesucristo. Yo soy salvo por obras en esta mañana. Pero las obras no son mías. Las buenas obras que nos salvan a nosotros como pueblo escogido de Dios son las obras inmaculadas, intachables, santísimas, perfectísimas del unigénito Hijo de Dios. Somos salvos por las buenas obras y el mérito de Jesucristo. No volvamos a las sendas antiguas de salvación por nuestro mérito. La salvación está exclusivamente en Jesucristo. Fuera de Él no hay quien salve. Y es interesante aquí la terminología que emplea Pedro para resaltar lo espabilado que estaban los profetas. En versículo 10 empleó el verbo inquirir, también el verbo indagar. Y aquí en el versículo 11 dice que diligentemente, bueno, en el versículo 10 también dice, diligentemente escudriñaban. No eran perezosos, no eran vagos. Ellos, con toda la pasión de sus almas, querían estudiar. Aquí hay un buen toque de atención para todos nosotros, que seamos estudiantes de la palabra. Hasta el pastor Charles Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores, dijo: somos estudiantes hasta la muerte. Estudiemos la palabra. No eran perezosos los profetas, ni vagos, y dedicaron su tiempo libre a estudiar la palabra, a investigar, a indagar, a orar conforme a la palabra de Dios. Creo que una muy buena ilustración de este principio lo tenemos de nuevo en Daniel, que hemos leído en esta mañana, en Daniel capítulo 9. Daniel vivía después de la época de Jeremías. Jeremías, os comenté antes en el primer punto, ¿no? Jeremías tiró 40 años profetizando del cautiverio babilónico, y luego pues Dios cumplió su palabra, y Daniel precisamente está en Babilonia porque fueron llevados a la cautividad. Y Daniel está leyendo la profecía de Jeremías en Babilonia. Y dice lo siguiente en Daniel 9, versículo 2. En el primer año del reinado de Darío, yo Daniel, yo miré atentamente en los libros el número de años que el Señor habló al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel está estudiando la profecía. Y yo volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel se dio cuenta de que Dios había dado una profecía a través de Jeremías. Os voy a castigar con la cautividad babilónica, pero después de 70 años voy a hacer que mi pueblo vuelva a Israel. Y Daniel se entera, cuando está estudiando el rollo de Jeremías ahí en Babilonia, de que los 70 años están a punto de cumplirse. ¿Y qué hace Daniel? Señor, cumple tu palabra. Señor, haznos volver. Y oraba en base a la palabra. Un principio importante para el pueblo de Dios: que nuestras oraciones estén fundamentadas en la palabra del Señor. Es tan fácil, y yo también he caído en este error, en tiempos de oración, clamar al Señor, interceder en base a mis caprichos personales, mis antojos. Señor, dame más dinero. Señor, cómprame aquel coche.
Señor, haz X, haz Y, Señor, por favor. Y todo el tiempo de oración está orientado hacia nosotros y nuestro ego y nuestros deseos. El llamamiento a orar en la Biblia es orar conforme a la voluntad del Padre. Orar conforme a la palabra. Examina tus oraciones, hermano o hermana. ¿Para qué tipo de cosas estás tú orando? ¿Oras solamente por lo tuyo y por los beneficios tuyos? ¿O oras para que la gloria de Dios sea dada a conocer en nuestra generación? Daniel oró en base a la palabra profética del Señor. Sigamos su ejemplo, aferrándonos a las promesas de Dios. Y esta reacción de Daniel es un paradigma de todos los profetas, todos los del Antiguo Pacto y también Juan el Bautista. Ellos se entregaron al estudio de la palabra, a la oración, queriendo contemplar algo de la gracia y de la salvación de Dios. Clamemos entonces, hermanos, en base a la palabra. Oremos conforme a la palabra. Vivamos conforme a la palabra. Y si hay cualquier creencia doctrinal o si hay cualquier comportamiento ético en nuestras vidas que no cuadra con las Escrituras, a eliminarlos de nuestras vidas. Que vivamos, oremos, pensemos en base a la bendita palabra del Señor. Y como bien dijimos, ¿no?, el sábado pasado, la exposición de tus palabras hace sabio al sencillo. La palabra nos hará crecer en santidad y santificación. Y finalmente, en tercer lugar, la gracia revelada en Cristo. Hemos hablado de la gracia revelada en los profetas, hemos visto la gracia revelada por el Espíritu, y ahora la gracia revelada en Jesucristo. Versículo 11 una vez más. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todas las promesas de Dios, toda la salvación de Dios, toda la gracia de Dios se resume en un solo nombre, en una sola persona: Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él todas las promesas de Dios son sí y son amén. En Cristo está la gracia del Señor. De hecho, el reformador alemán Martín Lutero dijo que la gracia de Dios se llama Jesucristo. No creemos en la gracia como una fuerza abstracta, metafísica, nebulosa ahí por el aire, no. La gracia es concretísima y la vemos revelada en la faz de Jesucristo. La salvación que profetizaron los profetas del Antiguo Pacto se centró en esta bendita persona, Jesucristo de Nazaret. Y el gran propósito del Espíritu Santo es apuntar a Jesucristo. El ejemplo de Juan el Bautista de nuevo. ¿Qué hace Juan cuando ve a Jesús? No dice: miradme a mí todos, yo soy el gran predicador aquí del río Jordán, hacedme caso, porque yo soy un pedazo de siervo del Señor, ungido por el poder del Altísimo. No, se acercan a Él. He aquí el Cordero de Dios. Es necesario que yo mengüe, que Él crezca, que Él sea glorificado. El hombre, la mujer, verdaderamente lleno o llena del Espíritu Santo, es una persona obsesionada con Jesucristo. Cuando una persona está andando en la plenitud del Espíritu Santo, no está todo el día hablando acerca de sí mismo y sus penas y sus cosas. Una persona llena de la llama del Espíritu Santo, Cristo, 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 el Padre, el Espíritu, la salvación, la gracia, la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu está casi, ¿cómo decirlo de una forma reverente? Casi borracha de Cristo, para que me entendáis. Una persona llena del Espíritu Santo está obsesionada con Jesucristo, con su gloria, su persona, sus atributos. Y por eso, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo todo el rato está profetizando acerca del Mesías. Dos cosas en concreto: profetizando acerca de sus sufrimientos por un lado, y por el otro lado, acerca de su gloria, o las glorias, aquí lo tenemos en el plural. Pues un par de ejemplos.
tenemos bastantes pasajes en el Antiguo Pacto que nos hablan sobre los sufrimientos del Señor. ¿Alguien podría nombrar uno? Un pasaje que nos habla sobre la muerte del Señor en el Antiguo Testamento. Eso es. Y hermanos, de verdad, fíjate en Isaías 53. Muchas veces leemos Isaías 53 cuando estamos en la cena del Señor, hablando sobre el sacrificio del Hijo de Dios. La próxima vez que alguien lea Isaías 53 en la mesa del Señor, recuerda, esta profecía fue escrita 700 años antes de que viniese Cristo. Impresionante aquello, es inspiración por el Señor. Isaías 53, Salmo 22, que el mismo Cristo cita estando en la cruz. Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, vemos todos estos principios. O Zacarías 12, versículo 10, mirarán a mí a quien traspasaron. Tenemos una cantidad enorme de textos del Antiguo Pacto que profetizaban acerca de los sufrimientos de Cristo. El Espíritu se enfoca en Cristo. Y también por el otro lado, tenemos varios pasajes del Antiguo Pacto de las glorias del Hijo de Dios también. Tenemos la profecía de la resurrección del Señor en el Salmo 17, versículos 8, 9 y 10, donde dice el texto que tú no permitirás que tu santo vea corrupción. Tenemos una profecía clara acerca de la resurrección del Mesías. También tenemos un pasaje en Isaías 9, del versículo 1 al 7, hablando del reinado eterno del Mesías. Y también en Salmo 110, versículo 1, y por cierto, hermanos, Salmo 110, versículo 1, es el versículo más citado en el Nuevo Testamento. Un dato de interés para que luego impresiones a tus amigos, creyentes no aquí en Almería. Salmo 110, versículo 1, es el texto más citado en el Nuevo Pacto. ¿Qué dice? Dice, el Padre dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus amigos por estrado de tus pies. Mira, ¿qué he dicho, amigo? Ah, bueno, lo siento, falso profeta, ahí ha salido el lobo que llevo por dentro, sí. Entonces yo podría multiplicar un montón de ejemplos más de los pasajes mesiánicos tocantes al sufrimiento del Mesías o, por el otro lado, acerca de sus glorias. Hemos mencionado un par de textos. Podríamos multiplicar los ejemplos, pero la conclusión es la misma. El Espíritu Santo está enfocado en la gloria de Jesucristo. Y aquí también aprendemos algo a nivel pastoral, a nivel congregacional. El sufrimiento siempre anda con la gloria. Son inseparables. No solamente para Cristo, sino también para el pueblo del Señor en nuestros días. Es verdad, hemos de heredar la corona de gloria. Pero Jesús, antes de heredar la corona de gloria, primero se tuvo que colocar la corona de espinos. Entonces, hermanos, tú puedes estar aquí en esta mañana, sufriendo, con situaciones en el hogar. Estás mal, abatido en espíritu, amargado. Pero recuerda que Dios emplea estas situaciones para forjar en ti el carácter de Cristo. Si hay una persona problemática, pesada, que no te deja en paz, Dios emplea a estas personas para forjar en ti el carácter de Cristo. Para que tú aprendas a amar. Mira, Paco, desde el primer día que lo conozco, me hace reír, es muy amable, muy simpático. Si todo el mundo en Almería, en España, fuese como Paco, fácil, chupado, claro. A mí me encanta, ¿no? Está guay estar con la gente. No todos son como Paco. ¿Y qué pasa? Pues con Paco, el Señor realmente no tiene que usar a Paco para probar mi paciencia. Y en vuestros casos, hay personas concretas que el Señor usa, y tenemos que dejar de movernos por el ego y el orgullo y de defender nuestra honra y entender que Dios también, no solamente a través de personas, pero también circunstancias difíciles, Dios tiene un propósito en aquello para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Porque si todo el mundo fuese como Paco, pues, ¿cómo va a forjarnos el carácter del Señor? Entonces, recuerde que estas personas, estas situaciones, son usadas para que nosotros maduremos en el Señor, para que seamos más fuertes en el Espíritu y, por lo tanto, crecer en la gracia del Señor. Así que, Pedro también en esta carta, lo que hemos predicado en otros días, él dice que vamos a sufrir, pero podemos gozarnos en el Evangelio. ¿Es verdad? Sí. Hay sufrimiento. Vamos a vivir, ¿qué? 70 añitos, la mayoría de nosotros, more 80, llegarán algunos. No sé
cuánto tiempo el Señor haya estipulado que estemos en esta tierra. Pero 80 años de sufrimiento no es nada en comparación con una eternidad de gloria. Y yo prefiero más bien sufrir 80 añitos aquí abajo y luego disfrutar de la gloria eterna, que estar aquí en perfecta paz 80 años y luego sufrir el castigo de la ira eterna de Dios. Entonces, si sufrimos, pues ya está. A comportarnos de una forma varonil. No seamos tan quejigas, que estoy malo, que estoy frito, Hermanos, a enfocarnos en el Evangelio, en Cristo, en la gloria de Dios, en su gracia, en su salvación, a gozarnos en la plenitud del Espíritu Santo del Señor. Y tenemos una promesa en 2 de Timoteo 2, versículo 11. Si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Romanos 8, 17 dice más o menos lo mismo. Somos herederos de Dios, coherederos de Cristo. Wow, eso es un sermón entero ahí, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La glorificación sucede después del sufrimiento y del padecimiento. Por lo tanto, si estás padeciendo y sufriendo, es normal. Bienvenido al equipo cristiano. Hermanos, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Ejercer fe, humildad, paciencia en la gloria de Dios, depender de Él. Y puesto que somos un pueblo sufrido, perseguido, pues tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor en cada momento, para ser fuertes en la fe. Porque de verdad, hermanos, si nos dejamos llevar por las alabanzas de los hombres, o por las críticas de los hombres, vamos a venirnos para abajo el primer momento que llegue la tribulación. Y a veces, claro, escojo mis palabras cuidadosamente, ¿no? A veces la mejor forma de leer la Biblia no es a través de comentarios bíblicos y análisis lingüístico exegético, que son herramientas importantes y valiosas. A veces la mejor forma de leer la Biblia es a través de un corazón quebrantado y con lágrimas en los ojos. No es verdad, hermanos, en nuestra experiencia, tristemente lo digo, que cuando estamos bien, estamos tranquilos, tenemos pasta en el banco, curro nos va bien, estamos sacando buenas notas en el instituto, lo que sea, estamos tranquilos, estamos bien y como que pasamos de la palabra. Pero cuando estamos pasando por una mala racha y el diablo nos está dando una paliza impresionante, como que corremos a la palabra y atesoramos más la palabra y como que la palabra se convierte en nuestro todo en aquellos momentos. Pero no debería ser así. Debería ser todos los días. Estemos en buenas condiciones, estemos en malas condiciones, la palabra en cada instante fortaleciéndonos. Incluso si tú estás pasando por una buena racha, estás bien, pues estudia, indaga en la palabra. Porque te profetizo, hermanos, te profetizo en el nombre del Señor. Va a llegar persecución, va a llegar sufrimiento. Y todo lo que tú estás invirtiendo en tu alma ahora va a servir para el día futuro. Cuando llegue el diablo, cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue el padecimiento, la gloria vendrá, sí, pero antes tenemos que pasar por la prueba de la cruz. Lo vemos también revelado en Jesucristo. Y lo más maravilloso tal vez acerca de la teología del sufrimiento es que Dios también se da a conocer en el sufrimiento. Hoy día en España, en Europa occidental, como en todo el mundo noratlántico, tendemos a huir del sufrimiento. Evadimos el sufrimiento y no entendemos que Dios también tiene un propósito para con el sufrimiento. Aprendamos entonces, hermanos, a discernir, a percibir la mano de Dios también en nuestras aflicciones. No simplemente cuando todo está bien, aleluya, gloria a Dios, amén, jiji, jaja, no. También en los valles, en los momentos difíciles, aprendamos por el poder del Espíritu Santo a ver la mano del Señor. Y pregúntale, Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme a través de este tiempo? Me siento tan impotente. Señor, no puedo. Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme? Y tenemos una promesa. De 2 de Corintios 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por muy mal que estés, hermanos, tu situación nunca superará el poder y la grandeza de la gracia de Dios. Dependamos, pues, de la gracia del Señor en cada momento. Leamos el texto una vez más para acabar en esta mañana. Versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron
de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vamos a repasar las 3 cosas que hemos aprendido en esta mañana. En primer lugar, hemos hablado sobre la gracia de Dios revelada en los profetas. Los profetas, voceros, mensajeros de Dios, llenos del Espíritu Santo, estaban fascinados, obsesionados con el anuncio de la gracia destinada al pueblo del nuevo pacto. Que nosotros también tengamos esta misma pasión por el Evangelio. No volvamos al antiguo pacto donde no hay salvación. No tomemos nuestra salvación a la ligera. En segundo lugar, la gracia revelada por el Espíritu Santo. El Espíritu es el que estuvo en los profetas hablando acerca de la persona de Jesucristo. Y hizo algo más. Los llevó a estudiar conforme a la palabra, a orar conforme a la palabra. Y que el Espíritu Santo haga lo mismo en nuestra congregación, llevándonos a orar y a predicar y estudiar conforme a la palabra del Señor. Y en último lugar, número 3, la gracia revelada en Jesucristo. Él es la gracia de Dios. Y los hombres que están llenos del Espíritu y las mujeres que son espirituales son personas obsesionadas, entusiasmadas acerca de Jesucristo. Y no hay que perder de vista que tanto el sufrimiento como la gloria forman parte de una vida cristiana. De la misma que sucedió con nuestro bendito Salvador, ha de acontecer lo mismo con nosotros. Así que, si estamos sufriendo, a pelear la buena batalla. Y si no estamos sufriendo, prepararnos para la próxima batalla que el Señor enviará. La palabra nos dará la fuerza para seguir adelante. Entonces, hermanos, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gózate en la sublime gracia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Él está en el trono. Él hace según su voluntad con los ejércitos del cielo, con los habitantes de la tierra. No hay quien le detenga. No hay quien le dice a Él, ¿qué haces, Señor? Dependamos de su soberanía, dependamos de su palabra. Vamos a orar al Señor en esta mañana, dándole las gracias por esta exposición del texto bíblico. Señor, gracias por el mensaje del apóstol Pedro. Gracias, Padre, por cómo Él arrancó su carta. No con un mensaje de esto. Venga, chicos, estáis siendo perseguidos, ánimo, adelante, a ver si podéis. No, Señor, gracias porque Él era lo suficientemente sabio como para empezar la carta predicando tu evangelio. Porque Él sabía que este evangelio de tu gracia es poderoso para sobreedificar los corazones de tu pueblo, Dios. Señor, te damos gracias por el día en el cual nos llamaste por tu sola gracia. Pero también en esta mañana queremos darte las gracias, Padre, por sostenernos todos los días de nuestra vida cristiana por el poder de tu gracia, Señor. Si no fuese por tu gracia, no podríamos seguir adelante. Ya es imposible. Con nuestras fuerzas no conseguimos nada, sino pecar y cometer iniquidad. Oh Señor, danos de tu gracia todos los días como nuestro pan diario. Que tu gracia produzca este efecto santificador en los corazones de los tuyos, Señor. Padre, gracias en primer lugar en esta mañana, en base a tu palabra, por la gracia revelada en los profetas. Oh Señor, de verdad, a veces hemos pensado erróneamente que, nos gustaría volver y estar en los días de Isaías, o estar con Elías, o andar con Eliseo. Señor, corrige nuestra forma equivocada de pensar. Ellos son los que desearon ver nuestros días, la plenitud del nuevo pacto revelada en Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a entender que somos bienaventurados. Bueno, mejor dicho, doblemente bienaventurados. Bueno, mejor dicho, triplemente bienaventurados, Señor, por tener las profecías de los profetas y las palabras de los apóstoles y las palabras y hechos de tu amado Hijo registrados en los evangelios, Dios. Gracias por esta revelación. Señor, no queremos volver al antiguo pacto.
Queremos gloriarnos exclusivamente en tu gracia, Señor. Como decían nuestros antepasados protestantes evangélicos, sola gracia, sola gracia. La salvación es de ti, Señor, y nos gloriamos en ti. No nos gloriamos en nada, sino en la cruz de nuestro Salvador Jesucristo. Alabado seas por tu gracia. En segundo lugar, Dios, te damos gracias por la gracia revelada por el Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque sabemos que Isaías, Jeremías, Ezequiel solamente podían profetizar con tanta exactitud gracias a tu Espíritu que estaba en ellos. Señor, así entendemos que nos has dado un libro, no de sabiduría humana, llena de mentiras y mitos y leyendas y contradicciones y errores. No, nos has dado un libro inspirado, infalible, inerrante, suficiente, clara, autoritativa en todos los asuntos, Señor. Gracias por este bendito libro. Señor, pon un celo en tu pueblo, para que nunca volvamos a hacer caso a la gente que nos predica o la gente que nos aconseja de una forma antibíblica, Señor. Danos discernimiento, Padre, para oír la voz de nuestro buen pastor y examinarlo todo conforme a las Escrituras. Y en tercer lugar, Señor, gracias por la gracia revelada en nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el beso de Dios. Él es el abrazo de Dios. Te damos gracias por esta persona, por el tiempo en el cual vino a la tierra. Y gracias, Padre, por sus sufrimientos y por su gloria. Señor, hemos aprendido que sin su expiación no podríamos ser perdonados por ti. Pero gracias a su sangre, ahora somos limpios del pasado, limpios de toda la suciedad que nos caracterizaba cuando andábamos en locura como Nabucodonosor. Gracias, nos has limpiado con tu sangre todo nuestro pecado, tanto pasado como presente como futuro. Y gracias también por la gloria, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, aunque estemos pasando por, el valle de la muerte, tenemos la certeza de la gloria venidera. Y aunque suframos 75, 80, 85 años aquí abajo, no es nada, Señor, en comparación con la gloria que tú has de revelar en los tuyos, Dios. Gracias por el sufrimiento y la gloria. Y Dios, si algún hermano o hermana aquí que está pasando por esta pelea, que este sufrimiento, este padecimiento, te pedimos, Dios, que estés concediendo de tu gracia. Hazle recordar tu promesa que hemos citado al final del mensaje. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ayúdanos a leer tu palabra con ojos de fe, ojos de dependencia de ti, Señor. Gracias a ti por esta grandiosa salvación. Y aunque estemos pasando por una mala racha, seguimos gozándonos en el Evangelio, porque no vamos a colocar nuestra mirada en Nerón, ni en sus hombres, ni en personas problemáticas, ni en circunstancias adversas. No, Señor, mantenemos nuestra mirada colocada en el bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo eterno de Dios, Jesucristo, el cual nos ha dado ejemplo a seguir, y en pos de Él seguiremos. Te damos las gracias, Padre, y pedimos que sigas edificando y santificando a tu pueblo a través de tu santísima palabra. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti en el nombre de Cristo. Bendito seas, Padre. Como siempre, hermanos, mantengamos este espíritu de oración. Y si algunos queréis levantar la voz en oración, con toda libertad en este tiempo, estamos buscando al Señor. Sigamos orando al Señor en esta mañana. Gloria a Dios.